En esta primera parte de la presentación vamos a mostrar cuál es el flujo de trabajo para pasar desde el modelo que se ha generado en InfraWorks hacia un nuevo modelo que vamos a editar en Civil 3D. Y lo que tenemos que hacer es importar desde aquí, desde la ventana principal, el modelo de InfraWorks que queremos, con el cual queremos trabajar. Este es el modelo que vemos en planta y vemos cómo nos ha importado tres superficies, que también nos ha importado una serie de alineaciones y nos ha importado también una serie de obras lineales, unos ensamblajes con los cuales se ha trabajado, es decir, estas son las secciones transversales. Y dentro de estas alineaciones, en algunas de ellas tenemos una serie de perfiles longitudinales. Tenemos aquí la obra lineal que se corresponde a esta alineación y es sobre la cual vamos a trabajar. Lo primero que vamos a hacer va a ser analizar esta obra lineal y modificar sus propiedades. Vemos aquí que en la zona del viaducto nos sigue generando aquí un talud, un terraplén, y habrá que editarlo. Y vamos a modificar también el ensamblaje, es decir, la sección transversal de esta obra lineal para hacerla un poquitín más compleja. Estas son las secciones transversales o ensamblajes de Civil 3D con las cuales se está trabajando en el presente archivo y que se han importado desde InfraWorks. Sin embargo, nosotros vamos a querer trabajar con esta sección transversal, que es un poquitín más detallada y en la cual estamos incluyendo un drenaje longitudinal y una serie de capas de obra lineal. Copiamos nuestro ensamblaje en nuestro archivo y procedemos a editar la obra lineal en cuestión, que en este caso es la 83. Vamos a modificar sus propiedades y en parámetros vamos a decir que el ensamblaje que queremos utilizar es el nuevo ensamblaje que acabamos de importar. Vamos a editar también la información sobre la frecuencia, es decir, la distancia entre las secciones transversales que nos va a tener en cuenta, y lo vamos a pasar a 10 para tener más precisión. Una vez modificado, lo que vamos a hacer va a ser fijarnos en el ensamblaje de la zona del viaducto, que es entre los PK 850 y 910, y vamos a modificar su ensamblaje para que no nos genere ese talud indeseado. La sección transversal en cuestión es esta de aquí, el Fall Lane Identified, y lo que vamos a hacer va a ser quitarle la geometría de los taludes. Las modificaciones realizadas lo que nos han proporcionado ha sido pues, más claridad en la zona del viaducto y el talud del terraplén y del desmonte es continuado con inclinación y sin paramento vertical hasta que llega al terreno. Para modificar la alineación en planta lo podemos hacer bien mediante selección directa en los puntos de control de la alineación o bien mediante el cuadro de datos de los parámetros de la alineación. Y lo que vamos a hacer, por ejemplo, es en este tramo de aquí, seleccionamos, este de aquí, aparece ahí seleccionado, vamos a modificar el radio de curvatura y lo vamos a aumentar a 200. Vemos cómo se modifica nuestra alineación y podríamos modificarla tanto como nosotros quisiéramos, no solamente en radio, sino también en radio de curvatura por arco o en lo que creamos conveniente. Regeneramos la obra lineal y vemos cómo se adapta perfectamente a la nueva geometría. Podemos hacer algo similar con el perfil longitudinal, para lo cual vamos a generarnos una visualización de dicho perfil. En esta imagen tenemos nuestro perfil longitudinal. En rojo se ve el suelo existente, el terreno existente, y en azul la propuesta actual que hemos importado desde InfraWorks. Si no estamos contentos con ella y queremos modificarla, pues es tan sencillo como o bien directamente en pantalla o bien mediante el cuadro de diálogos de parámetros, modificar su geometría para que se adapte a lo que nosotros necesitemos. En este caso, por ejemplo, vamos a bajar este punto de aquí para disminuir el balance de desmonte con respecto al terraplén y este punto de aquí.
Una vez que tenemos perfectamente definida la geometría y la configuración de nuestra obra lineal, es muy sencillo hacer un primer análisis desde la pestaña de analizar, especificando un cálculo de materiales, unos criterios para hacer la cubicación y sacar un informe de volumen. En este informe de volumen obtendríamos algo similar a esto, en el cual para cada una de las secciones transversales obtendríamos información sobre los desmontes y los terraplenes y el volumen acumulado de cada uno de ellos, así como el volumen neto. No obstante, para poder trabajar tanto en BIM 4D como en BIM 5D es necesario pasar esta geometría que tenemos en Civil 3D a un formato de intercambio genérico como es el IFC. Y una vez que hemos exportado la obra lineal a sólidos, es tan sencillo como exportarlo a formato IFC. Exportar, formato IFC. El programa que vamos a utilizar para la gestión de los datos de IFC para hacer el BIM 4D, es decir, la parte de planificación y cronograma, la programación de nuestra obra, va a ser SyncroPro. Lo primero que hay que hacer es importar tanto la geometría en formato IFC que hemos exportado de Civil 3D, como una planificación que tengamos en Microsoft Projects o en Primavera o en algún otro programa de sincro o incluso en Excel. La importación es muy sencilla, la vamos a omitir. Una vez importado el archivo IFC, nos encontramos con nuestra obra, con todos sus elementos en 3D, según lo hayamos configurado en Civil 3D, y a cada uno de estos objetos 3D será asignado un recurso. Se han convertido en recursos, de tal modo que ya tenemos cuáles son las diferentes partes de nuestra obra que luego nosotros podemos convertir en tareas. Del mismo modo, vamos a importar ese calendario en Microsoft Project, así como las tareas que tenga asignadas. Y una vez realizado este proceso, lo que nos encontramos aquí son todas las tareas con su identificador, el nombre, la duración que hayamos establecido, inicio, final y los recursos 3D que tenga asignados. En este caso, ninguno todavía. Una vez que tenemos estos recursos materiales que están asociados evidentemente a unos objetos 3D, tal y como vemos ahora, por ejemplo, cogemos este elemento de aquí, este terraplén, y vemos que está asociado a este objeto 3D, a este recurso que tiene un objeto 3D asociado. Pues lo único que haría falta sería asignarlo a la tarea de desmonte que tenemos aquí establecida, con una temporalización de 51 días, comenzando en esa fecha, terminando en esa fecha, etcétera, etcétera, y que de momento no tiene ningún recurso. La asignación se puede hacer de forma manual, sencillamente especificando el recurso que vamos a utilizar, arrastrándolo hacia la tarea en cuestión y vemos cómo ya se nos asigna ahí un recurso automáticamente. Esa asignación también se puede hacer automática en función de campos de usuario, nombres, fechas, etcétera, etcétera. En este caso se ve como tanto la explanación como otras tareas que tenemos en nuestro cronograma las hemos asignado, las hemos repartido en diferentes secciones, que son las secciones que hemos generado en nuestro corredor, en nuestra obra lineal en Civil 3D. De este modo, en el calendario podemos secuenciar las diferentes tareas, por ejemplo, exploración de alineación. Cada una de estas secciones se va a ir haciendo secuencialmente de una forma programada en el tiempo. Y a cada una de estas tareas y cada uno de estos recursos le vamos a asignar unos perfiles de aspecto de instalación, en el caso de que sea creación nueva, eliminación, en el caso de que sea una demolición, mantener o temporal, para poder identificar de una forma gráfica muy sencilla cuál es el estado de cada uno de estos elementos. Y en este caso de aquí lo que tenemos es el proyecto una vez que está prácticamente terminado. Hemos incluido drenaje, hemos incluido una serie de elementos adicionales y lo que tenemos es los objetos que hemos importado desde el IFC, que hemos convertido en recursos, hemos convertido y categorizado en recursos materiales, hemos añadido equipamientos adicionales como dumpers y excavadoras, les hemos asignado una serie de tareas y estas tareas tienen una serie de tiempos, están incluidas en un cronograma y lo que podemos hacer es visualizar cuál es su aparición en el tiempo a medida que la obra va avanzando. Entonces vamos a quitar aquí este tick para que no nos ignore el tiempo y vamos a ver
cómo sería la animación o la simulación con el drenaje, la parte de las tuberías de alineación, los pozos de registro, ahora entrarían los bordillos y el alcantarillado, la subbase y finalmente el firme y la calzada, terminando con las aceras. De este modo tan sencillo podemos simular cómo sería el avance y el progreso de nuestra obra en el tiempo. Algunas otras posibilidades que nos ofrece este programa en particular, así como algunos otros, es el de calcular la ruta, bueno, el método de la ruta crítica. La ruta crítica sería la secuencia de los elementos terminales de la red con la mayor duración entre ellos, es decir, aquellos que determinan el tiempo más corto en el que es posible completar el proyecto. Entonces, para eso, bueno, pues lo que tenemos que hacer es desde la ventana de planificación calcular la ruta crítica y automáticamente nos calcula cuál es ese intervalo de tiempos críticos que nos definen la duración final del proyecto. Otras posibilidades que tenemos son pues, también las de hacer calcular líneas base, comparar líneas base y de ese modo comparar diferentes programaciones en función de cuál es el avance real, el teórico y el esperado de nuestra obra. En lo referente a la parte de BIM 5D, SyncroPro, el software que tenemos en pantalla, quizás no sea el más adecuado o el que esté más enfocado en este tipo de prestaciones. Sin embargo, sí que nos permite realizar una serie de gestiones de costos y de presupuestos que pueden ser útiles para según qué funcionalidades. Hemos visto cómo en nuestro ejemplo tenemos principalmente una serie de recursos materiales y del mismo modo podemos importar recursos de equipamientos o recursos humanos. Para hacerlo es tan sencillo como importar un objeto 3D, que puede ser en este caso pues una excavadora y una grúa, importarlo y asignarle una serie de recursos. Vamos a convertir estos objetos 3D en recursos y vamos a decirle al programa que los considere para poder ser integrados dentro de nuestras tareas. Vamos a decir que sea un nuevo recurso de equipamiento en vez de materiales. Y vemos cómo se nos incluye aquí tanto estos recursos de equipos como la visualización en 3 dimensiones de estos equipos. Para poder hacer un análisis correcto de todo nuestro proyecto, a cada una de nuestras tareas tenemos que asignarle los recursos que están utilizando. En este caso, el desmonte tiene estos recursos materiales relativos a estos dos tablos de aquí y le podemos asignar estos dos recursos de equipamientos, sencillamente arrastrando y vemos cómo se nos actualiza las propiedades de la tarea. Adicionalmente, podemos añadir en cualquier momento recursos humanos, como puede ser, por ejemplo, un capataz, por poner un ejemplo, o un peón. Estos recursos humanos también se los asignamos a nuestra tarea y vemos cómo se actualiza automáticamente esta opción. Si para cada una de estas tareas nosotros especificamos si dicha tarea está solamente planificada o si está iniciada, especificando aquí cuál es la fecha de inicio, la fecha de estado, etcétera, etcétera, y especificamos el tipo de avance que está realizando, si es automático, según duración, físico, manual o de unidad, especificando aquí un tanto por ciento, esto nos permite poder hacer un análisis de cuáles son las diferencias entre el costo directo presupuestado, el costo real directo y el costo real total, pudiendo ver cuáles son las divergencias entre lo realmente planificado y lo realmente ejecutado. Resulta pues muy útil el utilizar esta herramienta de aquí, es el análisis del valor ganado, que nos genera una gráfica comparando tanto el valor planificado como el valor ejecutado o como el coste total o actual que tiene la obra. Este es el ejemplo de una obra real en la cual, además de ver el avance en el cronograma de todas y cada una de las tareas, se ve cuál es su avance en la obra real en geometría 3D y adicionalmente se ve el gráfico de valor ganado en la parte central derecha, así como gráficos adicionales que el usuario se puede generar de forma personalizada.